Hola, en el transcurso de este video, mis compañeros y yo hablaremos cómo hacer un QFD. Los autores son Hedy Muñoz Monroy, Kelly Roqueme Suárez, Cris Uribe Cisneros, Wilfredo Julio Morales y Adaley Lozano Morelo. Los temas a tratar son introducción del QFD, definición y objetivos del QFD, usos y ventajas del QFD, partes del QFD, paso a paso del QFD y por último conclusiones. En primera instancia, demos una introducción histórica de lo que es el QFD. Yoji Akao creó el QFD en Japón en los años 60. Primero fue presentado a una audiencia americana en 1983, en que Qual Progress publicó el artículo Quali Function Development en Japón por Akao. Pronto después de eso, el Instituto de Investigaciones invitó a Akao a Chicago que diera una conferencia en QFD. Ya en la década de 1960 exploró la forma de aplicar los potentes algoritmos japoneses de diseño de producto, de manera que fuese correcto desde el primer intento. Inicialmente utilizando un diagrama de espina de pez, sus análisis más complejos le llevaron a diseñar una matriz para identificar los elementos críticos del diseño que tiene impacto de manera clara en la satisfacción del cliente, que dio lugar al QFD. Este profesor japonés enfatizó la importancia de identificar y comprender las necesidades latentes en el mundo. Para él, la innovación requiere un conocimiento profundo de las necesidades del cliente, grupos de interés, una cuidadosa exploración de la tecnología, una sinergia de múltiples perspectivas y la incorporación de nuevas ideas. Luego de una introducción histórica, hablaremos qué es el QFD. El despliegue de la función de calidad o QFD, por sus siglas inglesas, es un método de diseño del producto y servicios que recogen la demanda y expectativas de los clientes y las traduce en pasos sucesivos a características técnicas y operativas satisfactorias. En el origen del QFD está la denominada matriz de calidad, que es en esencia una tabla que relaciona la voz del cliente con los requerimientos que satisfacen. La matriz del cliente suele desplegarse para dar lugar a otras matrices que permiten hacer operativa a la voz del cliente. Las aplicaciones recientes del QFD trascienden a las industrias manufactureras y de los servicios y comprenden la formulación de estrategias empresariales y el análisis organizacional en los sectores públicos y privados. El concepto de QFD ha evolucionado también en paralelo con el desarrollo de los equipos interfuncionales. Daba a estos una herramienta para integrar en mejores productos la riqueza informativa que surgía de la conjunción de la tecnología con las modernas técnicas estadísticas aplicadas en las encuestas de marketing. Ahora hablaremos del objetivo del QFD. Como habíamos mencionado anteriormente, este diseño debe traducir las demandas expresadas y latentes del cliente a las especificaciones del producto o servicio. No basarse tanto a las especificaciones, sino a partir del conocimiento sobre la demanda del cliente e integrar demandas, necesidades y expectativas desde la fase del diseño de un producto o servicio. Son tres los objetivos que persiguen al QFD. Primero, dar prioridad a las necesidades expresadas y latentes de los clientes con respecto a un producto. Segundo, traducir esas necesidades en términos de características y especificaciones técnicas. Y tercero, diseñar, producir e integrar en un producto o servicio de calidad centrándose en la satisfacción de los clientes. Por consiguiente, dado estos tres objetivos, el QFD puede contemplarse como un sistema estructurado que facilita el medio para identificar necesidades y expectativas de los clientes y traducirlas al lenguaje de la organización. Esto es a requerimiento de calidad, desplegándola en la etapa de planificación con la participación de todas las funciones que intervienen en el diseño y desarrollo del producto o servicio. Luego de haber comprendido lo que es el QFD, explicaremos para qué sirve. El QFD sirve esencialmente para identificar todas esas necesidades y expectativas de los clientes, y al hablar de clientes me refiero a los clientes externos, pero también a los clientes internos.
También sirve para priorizar la satisfacción de estas expectativas en función de su importancia y para focalizar todos los recursos humanos y materiales en la satisfacción de dichas expectativas de los clientes. El QFD tiene sus ventajas y hay varias ventajas al usar el QFD. Además de requerir menos recursos que otras herramientas de la calidad, puede mejorar los procesos, productos o servicios de una compañía. Puede producir un resultado más rápido en comparación a otros métodos. Puede dar definición al proceso de diseño, ayudar al equipo a permanecer enfocado, y esto es muy importante. Puede permitir una revisión fácil por parte de la gerencia y de repaso de compañeros a las actividades de diseño, y ayudar a presentar la información de manera gráfica. Una matriz típica de QFD tiene dos porciones. Una es la parte horizontal y la otra es la parte vertical. En la parte horizontal, que vamos a encontrar toda la información que está relacionada con el cliente, toda la información del cliente. Aquí se enumeran las necesidades y los deseos del cliente y se determina su importancia relativa. También se enumera la regeneración y quejas del cliente. En la parte vertical vamos a encontrar toda la información técnica que responde a la información obtenida del cliente. Es decir, en esta parte traducimos todas las necesidades y deseos del cliente en un lenguaje que puede ser medido. Se examina la relación entre el cliente y los requisitos técnicos. Y aquí vamos a encontrar datos técnicos competitivos, los objetivos o las metas fijadas por una compañía para alcanzar la competitividad. A continuación, les vamos a explicar el paso a paso para realizar el QFD. Continuando con la exposición, iniciaremos con la explicación de los pasos para aplicar el QFD. Primero, seleccionar un producto o servicio importante a mejorar. Este paso se utiliza para identificar los factores o necesidades que la empresa solicita para conseguir los objetivos que desea. Para este paso se debe tener en claros los objetivos de la empresa, sus fortalezas, áreas de mejora y sus debilidades. Este paso se puede realizar con herramientas como diagramas de Pareto, segmentación de clientes, entre otros. Obtener la voz del cliente. Este es el segundo paso. En este paso consiste en conocer lo que el cliente piensa, desea, necesita y obtiene de la empresa. En este paso se recomienda hacer un Blitz QFD, el cual consiste en plasmar textualmente la voz del cliente y sus respectivas interpretaciones. Tercero, extraer las necesidades del cliente. Del paso anterior se debe obtener cuáles son las necesidades principales de los clientes y verificar de dichas necesidades. Las herramientas que se utilizan pueden ser un Blitz QFD o un diagrama de afinidad. Cuarto paso, organizar las necesidades del cliente. Una vez establecidas las necesidades del cliente, estas se atenderán. Se debe trabajar en organizar una a una dichas necesidades para conocer cuál o cuáles deben de trabajar primeramente. En este paso se utiliza herramientas como diagramas de afinidad y diagramas de árbol. Quinto paso, priorizar las necesidades del cliente. En este paso consiste en priorizar la lista anterior y reconocer y seleccionar las necesidades y exigencias más importantes del cliente. Se debe tener en cuenta factores como empezar por las necesidades más urgentes que generan remuneración económica y que sean viables, porque no todo lo que el cliente desea será posible. Aquí se recomienda hacer un diagrama de Pareto, un diagrama de árbol o una tabla de grupos nominales. Sexto paso, establecer los parámetros de diseño. En este paso se trata de implantar qué es lo que se puede hacer, qué no se puede hacer y hasta dónde se puede llegar en las modificaciones a elaborar. Se establecen los límites a trabajar.
En este paso se debe considerar hacer un diagrama de causa-efecto de afinidad o de Pareto. Séptimo paso, generar la matriz de relaciones. Generar la matriz de relaciones entre las causas y los efectos que se crearán al modificar o hacer cambios. Asimismo se generan las relaciones que existen entre las necesidades del cliente y los parámetros del diseño. Aquí se recomienda una matriz de relaciones o un diagrama causa-efecto. Octavo paso, obtener la evaluación de desempeño del cliente. Este paso consiste en tener en contacto directo con los clientes principales para conocer qué es lo que ellos consideran y qué piensan de las nuevas modificaciones establecidas. Aquí se puede utilizar una matriz de relaciones o un diagrama causa-efecto. Noveno paso, correlacionar los parámetros de diseño. En este paso se trata de crear relaciones entre los límites que se establecerán en los cambios asignados. Aquí se trabaja con una matriz de relaciones o un diagrama causa-efecto. Décimo paso, analizar los resultados. En este paso consta de revisar todas las observaciones para concluir qué es lo que se va a hacer y conocer todo lo que pasará en dichos cambios. Aquí se sugiere el uso de herramientas HP, Analysis y Reality Process, que consiste en crear una jerarquía de lo urgente y lo importante. 11 pasos. Integrar el proceso. Esto consiste de una repetición en el proceso para analizar y encontrar nuevas posibilidades de mejora. Es un ciclo. Es recomendable utilizar un BLITZ QFD, una matriz de relaciones, un diagrama de Pareto, entre otros.